Hola, soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy ya es viernes, vamos a pasar a la enseñanza de este día, ya que hoy nos toca, no sé, creo que es la quinta parte y la parte final ya, ¿no? De todo el proceso sacerdotal. Hablando, vuelvo a repetir para los que nos escuchan que no escucharon todas las 4 primeras partes, vamos a ir así la frase, y que están hoy escuchando este primer tema o esta enseñanza. Estábamos hablando que en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 la Biblia nos llama que somos reyes y sacerdotes. Al darnos cuenta de esta enseñanza, al darnos cuenta de que estamos ¿cómo podremos decir? En este ministerio, vuelvo a repetir para los que me escuchan por primera vez o que no hemos entendido, comprendido, lo vuelvo a enseñar. Hoy nosotros, la Biblia dice en Apocalipsis que Jesucristo, oigan lo que voy a decir, que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ok. Recordando que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo y somos sacerdotes para el Dios Padre. Quiero que entendamos algo que vuelvo a repetir, que nosotros no somos sacerdotes según el orden de Aarón o el de Leví. Nosotros no podemos decir, porque yo he escuchado mucha gente que dice, es que somos levitas o soy un levita. No, realmente he oído incluso congresos que dicen el ministerio levita, ¿no? A los músicos. No podemos decir eso porque nosotros no somos sacerdotes conforme a la descendencia de Leví, ni conforme a la descendencia de Aarón. Nosotros somos reyes y sacerdotes conforme al sacerdocio de Melquisedec, que es lo que dice el libro de los Hebreos. Ya que entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta de eso, que somos reyes y sacerdotes, la pregunta sería, ¿que estamos haciendo las funciones de sacerdote y de reyes? Ahora, para esto es importante que nosotros analicemos algo. Hebreos capítulo 8, versículo 5, la Biblia nos dice que todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que tenía que ser. Okay, voy a explicarlo mejor. Si todo es sombra y figura, quiere decir, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, y que todas estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros. Ok, lo voy a explicar. Allá en el Antiguo Testamento vemos algo simbólico de lo espiritual. A ver, ¿cómo está eso? Allá todas las cosas eran, ¿qué? Físicas. Todas. Allá había un cordero que se sacrificaba. Aquí es espiritual. Nuestro cordero inmolado es Jesucristo. Allá en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que todos los sacerdotes usaban ciertas vestimentas, lo cual a nosotros nos enseña que llevamos unas vestimentas espirituales. Allá el sacerdote ofrecía sacrificios. Los sacrificios, hoy en Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor, o se agrada a Dios. Algo importante, esos sacrificios ya no son humanos, ahí eran físicos. Ahora nosotros no podemos hablar de sacrificios humanos porque el mejor sacrificio lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy solamente nosotros presentamos nuestros sacrificios espirituales, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Mas os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Vamos viendo todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña era sombra y figura. Recuerda esto, porque también no podemos caer en practicar todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, solamente es un ejemplo. Algunos quieren a fuerza, y es respetable, solamente estoy diciendo que es sombra y figura, y lo voy a decir esto, que la reunión debe ser en sábado, porque la Biblia decía que era el Shabbat. Ok, esa es la ley.
Hebreos dice que al cambio de ley hubo cambio de sacerdocio. Hoy nosotros no estamos en la ley, hoy estamos en la gracia. Ok, es algo importante, nosotros no podemos caer en el mesianismo o en las cosas mesiánicas, perdón lo que voy a decir, porque a final de cuentas al que nosotros caigamos a las costumbres mesiánicas nos lleva a otro error. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra y figura, allá era físico, hoy es espiritual, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, hoy quieren llevar las costumbres judías. No sirven porque nosotros no somos judíos. La Biblia dice en el libro de Romanos que somos gentiles, que fuimos injertados, oiga lo que voy a decir, injertados a la simiente, y la simiente es Cristo. En otras palabras, nosotros no alcanzábamos esa misericordia de Dios porque no éramos el pueblo de Dios, no éramos judíos. Pero gracias a Jesucristo, que murió por todos en la cruz del Calvario, Él nos injertó a su simiente, a la de Jesús, no a la de los hebreos o no a la de Judá, porque así dicen judíos, porque es la de Judá. No, nos injertó a la simiente de Jesucristo. Entonces eso nos lleva a muchas cosas importantes. Yo quiero decir algo, otros se fueron al extremo a decir que todo lo del Antiguo Testamento no sirve y que ya no hay que leer. Por ejemplo, dicen el diezmo, ese es de la ley. Mire, realmente eso ni es ni de la ley, pero bueno, eso es otro tema. Otros dicen que no hay que usar el Antiguo Testamento. Yo le voy a decir algo así, mire, la Biblia dice, porque toda palabra es inspirada por Dios. Cuando dice toda, simboliza Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dice que toda es inspirada por Dios. Entonces las dos nos sirven, nos enseñan. Voy a decir, ¿para qué me sirve el Antiguo Testamento? Para comprender, para ver, dice Corintios, todo lo que me quedó de ejemplo para mi vida. ¿Cómo lo voy a vivir hoy en el Nuevo Testamento? Voy a explicar esto. El Antiguo Testamento se hace, oigan lo que voy a decir, se hace latente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, oigan lo que decir, se hace patente. ¿Oyeron la diferencia de las palabras? El Nuevo Testamento se hace patente en el Antiguo Testamento. El uno sin el otro no nos sirve. El uno sin el otro no funciona. Necesitamos las dos porque los dos son los complementos. El uno, el antiguo es el complemento del nuevo. El nuevo es el complemento del Antiguo Testamento. Y hoy entonces observando, viendo, vuelvo a repetir, Apocalipsis, Nuevo Testamento, tiempo de las gracias, nos dice que seguimos siendo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Pero como el antiguo quedó como ejemplo, entonces yo me voy, y como sigue siendo latente, me voy al Antiguo Testamento y veo todas las funciones sacerdotales, pero ahora espirituales en el Nuevo Testamento. Ya enseñamos. El primer tema fue todos los sacrificios sacerdotales. Hoy tenemos sacrificios espirituales. Vimos Antiguo Testamento, los sacerdotes habilitados y los sacerdotes inhabilitados. Hoy nosotros vemos espiritualmente qué es lo que nos inhabilita y qué es lo que nos habilita como sacerdotes. Vimos, por ejemplo, las purificaciones, tercera parte, las purificaciones del Antiguo Testamento que los sacerdotes ejercían. Hoy vemos cómo la Biblia nos dice, oiga lo que le quiero decir, porque es parte, un poquito parte del último paso, que sería el quinto paso, parte de la purificación. Cuarta parte, lo vimos el día miércoles. El día miércoles que fue, ¿qué nos tocó ver el miércoles? Las vestiduras sacerdotales. Hoy lo vemos cómo tenemos una vestidura sacerdotal. Hoy vamos a ver la última parte. Todo el proceso del sacerdote, según Levítico capítulo 8, para verlo, para ver la consagración, para ver la consagración de Aarón y de sus hijos que eran los sacerdotes y los primeros sacerdotes, vamos a ver, llamados por Dios. Vamos a observar y vamos a ponerle mucha atención. En el versículo 6 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Primer paso, acercarse. Segundo, lavarse. Ese es un sacerdote que se acerca a Dios, que cree en Cristo. Después se lava con agua. Bautismo. Versículo 7, y puso sobre la túnica y le ciñó con el cinto.
¿Qué le dije? Esa es la cobertura. Necesitamos empezar. Ya creí en Cristo, ya me acerqué a Dios, porque antes nosotros estábamos alejados, ahora nos hemos acercado a Cristo, nos hemos acercado a Dios Padre, después aceptamos a Cristo, nos bautizamos y dice que le pusieron la túnica. ¿Qué significa eso? Cobertura. Vuelvo a repetir, hoy tenemos que congregarnos, buscar una congregación y someternos, sujetarnos y estar bajo una cobertura de congregación. Fuimos viéndolo eso la vez pasada, vimos las vestiduras. Dice, verso 8, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el urín y el tumín. La justicia, el camino de justicia. ¿Cómo va a ser la vida del sacerdote? Caminar en justicia. Verso 9, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová lo había mandado. Esa diadema decía santidad a Jehová, lo que igual nos enseña que todo sacerdote debe de vivir. Su caminar debe ser en santidad. ¿Y dónde lo lleva? Al frente, o sea, en la frente. Siempre debe demostrar y manifestar. Siempre toda persona que es una persona cristiana y convincente en las cosas de Dios debe de reflejarlo. Verso 10. Y tomó Moisés, vean, esa sería la parte clave. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios, y la fuente, su base para santificarlos. Y verso 12, que sería la última parte, para ver ya un sacerdote. Y roció de él, o sea, del aceite, sobre el altar. No, perdón, verso 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces vemos que el último paso, vean lo que decir, se acercan al Señor, los lavan con agua, se bautizan, les ponen las vestiduras que son la cobertura, se tienen que congregar, pero después de empezarse a congregar viven una vida de santidad. Y el último paso ya para ejercer el sacerdocio es ungirlos con aceite. Yo les hablaba de que es algo bien importante. Si un sacerdote, oigan los que estamos aquí todos, si nosotros, un sacerdote, no estuviera ungido, no lo hubieran ungido, tal vez se lavó, tal vez lo vistieron con la ropa, pero no lo ungieron, ¿podría entonces ejercer su ministerio? No. ¿Qué necesitaría? Ese último paso, necesitaría ser ungido. Cada paso es un proceso que lleva, voy a decir, esto es sombra y figura de lo que ahora nosotros como cristianos vivimos. Ellos lo vivieron físicamente, nosotros lo vivimos espiritualmente. Vuelvo a explicarlo. A ver, si todo esto nos está enseñando la Biblia, entonces, oigan lo que era un proceso, nosotros también tenemos que llevar. Y como Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice que ahora somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, nosotros también tenemos que ministrar todos los días como esos sacerdotes. Ministramos en su presencia, también ofrecemos sacrificios. Hoy el sacrificio de alabanza, según Filipenses capítulo 2, versículo 11. Lo ofrecemos otro sacrificio con nuestro servicio y vamos ofreciéndolo así. Pero para llegar hasta todo eso, teníamos que ser primero ungidos con el aceite. Esa es la unción sacerdotal. ¿Dónde nos lo dice? Incluso yo lo voy a explicar en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el versículo 23, en el Éxodo, capítulo 30, en el versículo 23, y vamos a leer varios, del 23 al 25, y luego nos brincamos del 30 al 33, los versículos. Vamos a verlo, algo que nos enseña ahí. Dice, dice el 22, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente 500 ciclos, de canela aromática, solamente la mitad, eso quiere decir 250 ciclos, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, versículo 25. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Aquí queremos ver y resaltar cómo a esos sacerdotes los ungían, según leíamos Levítico capítulo 8, versículo 12, y el último paso para que todos los sacerdotes pudieran ya estar habilitados o poder ejercer su ministerio era
ungirlos con aceite. ¿Con cuál aceite? Quiero decir, ¿por qué? Es importante que yo diga esto, ¿con cuál aceite? Y la preparación del aceite, porque eso nos va a enseñar, porque cualquiera diría, bueno, entonces el domingo agarramos un frasco de aceite de olivas y empezamos a ungir a toda la gente para que esté habilitada como sacerdote. Es que no es así. Por eso es que quiero explicar cómo se unge, vamos a decir, o qué significaba, o qué representaba, porque ungir pues sería lo mismo, tomar un frasco de aceite y ungir a cada uno, pero no estoy hablando de ese tipo de unción, yo estoy hablando de la unción sacerdotal, que es la que incluso Dios dice que la van a llevar como ministerio, es lo que va a llevar, lo que les va a enseñar, que les va a llevar o les va a servir por sacerdocio. También lo dice, poniéndole un separador acá, vamos a ver Éxodo capítulo 40, en el versículo 12, ¿sí? No, 15 sería Éxodo capítulo 40, en el versículo 15, y vean cómo les dice que esa unción la van a llevar como parte de su ministerio, 40:15, y dice así, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción, ¿qué dice? Les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Qué es lo que les va a hacer, o qué es lo que les va a dar vigencia? Vamos a la frase así. ¿Qué es lo que le va a dar vigencia al sacerdote? La unción, porque dice que va a ser una unción, ¿cómo? Perpetua. O sea, esto está hablando de para siempre. Quiere decir que a ellos los ungieron esa vez, y ahorita lo van a decir, ¿por qué? Ese ungüento, porque la palabra unción viene de la palabra también. Ungüento viene de la palabra, oigan decir, consagrar, apartar. Incluso yo encontré que es separar, consagrar, apartar, pero también es la palabra ungüento. Ya que entonces nos damos cuenta que esa unción o ese ungimiento era importante, porque eso era lo que iba a dar el inicio, y vamos a decir, y la caducidad de su sacerdocio. ¿No es cierto? Según Éxodo 40:15, dice, eso es lo que les va a hacer la función. Versículo 15, ya me regresé, bueno, decía, ok, ahora que entonces nosotros vamos poniendo atención y nos vamos dando cuenta, yo tendría entonces que preguntarme, ¿cómo lo aplicamos hoy a nosotros en el Nuevo Testamento? Ya que dijimos que todo el Antiguo es sombra y figura, ¿cómo lo aplicamos hoy a nuestras vidas? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque yo puedo decir, ¿cuántos en la congregación? En cualquier congregación, yo estoy refiriendo en cualquier congregación, yo puedo decir, ¿cuántos son reyes y sacerdotes? Y todos van a decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero la pregunta es, ¿será que todos están ejerciendo el llamado reyes? La función de reyes. Para el que no ha escuchado ese tema, escuche el fracaso del sacerdote, no, del rey, el fracaso de un rey, así se llama. En esa enseñanza lo pueden ver. ¿Cuáles son las funciones de un rey? Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos son reyes y sacerdotes? Me van a decir todos, amén. La pregunta sería, ¿estamos haciendo las funciones del sacerdote? 5 partes. Vimos, vuelvo a repetir, la parte 1, sacrificios sacerdotales. La parte final, la unción sacerdotal. Para esto, yo tengo que observar los ingredientes y los vamos a tomar. Aquí los vamos a apuntar y los vamos a poner. Los 5 ingredientes, oigan lo que voy a decir, los 5. ¿Por qué resalto 5? Ahorita lo vamos a entender. Los 5 ingredientes de la unción sacerdotal eran mirra, canela, cálamo, casia y aceite de olivas. No se le olvide a los que están en casita apuntando también, 5, póngale el número 5 porque ahorita va a entender por qué me estoy refiriendo a 5 ingredientes y por qué es importante resaltarlo. Yo no lo puse, Dios dijo que eran esos los 5 ingredientes, los que al mezclarlos hacían un aceite o un ungüento. Incluso, oigan lo que voy a decir, Dios prohíbe, oigan decir, más adelante Dios prohíbe que no debe de haber otro aceite. Ajá. Dice que el que vuelva a hacer un aceite como tal, quedará, primero dice que será maldito, segundo, será cortado, o sea, tiene que ser muerto, ¿no? Entonces,
yo quiero que nosotros observemos, a ver, no lo encuentro acá. No sé, déjenme, lo buscamos rápido, porque si no nos vamos a salir. Y dice que no volverán a hacer otro aceite como ese, porque es un aceite santo, la mezcla de esas 5 cosas. Ahorita lo van a entender por qué. A ver, vamos a verlo rápido. Tiene que estar en Éxodo, pero... Ay, Dios santo. Espérenme, lo estamos buscando. Dice la Biblia que no podía haber otro aceite igual. ¿Sí? Acá en Éxodo 30:31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. O sea, esos 5 ingredientes no se podían volver a mezclar. Tal vez alguien podría salir astuto, ¿verdad? Y decir en su casa, Éxodo 30, 31 y 32, para los que, es más, hasta el 33. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir en su casa, compro los 5 ingredientes, los mezclaba y tenía un aceite igual, pero Dios lo prohibió. Ven lo que dice. Dice, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis ustedes. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, miren lo que dice, será cortado de entre su pueblo. Dijo además, Jehová a Moisés, toma especie, bueno, ok, ya dijimos hasta el 33, del 31. Hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y dice que no lo pueden volver a hacer otro igual. Esto es importante que nosotros lo miremos y lo resaltemos. Para los que están en casita ya apuntaron los 5 ingredientes, ¿sí? Y son mirra, canela, cálamo, casia y aceite de olivas, según Éxodo 30, del 23 al 25. Dice las medidas son 500 de mirra, 500 de cálamo, canela 250, de casia 250 y aceite de olivas, ¿no? Ok, un hin, dice que el aceite de oliva, la cantidad era un hin. 30 al 33 nos dice que entonces todo esto tiene que ser, aquí hay una palabra que es importante, que todo es conforme al perfume del perfumista o del perfumador. ¿No es cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? A ver, lo dijimos en el 30, dijimos 25, ¿no? Dice, y harás de ello el aceite, verso 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y dice del 30 al 33 que con ese se ungió a Aarón y a sus hijos. Pongámosle mucha atención porque nosotros tenemos que entonces resaltar cómo simboliza y cómo lo aplicamos hoy en día. Pastor, ¿entonces no me puede ungir? Sí. O sea, cada uno que se congrega en su iglesia, en la congregación, a donde ellos van, y vamos a suponer que hoy el pastor quiere ungirlos para consagración. Se puede. Incluso Santiago dice que si alguno está enfermo, lo unjan con aceite, también se puede, no hay problema, ¿verdad? Alguien diga, pastor, ¿pueden ungir mi casa? También se puede, pero hoy es solamente con un aceite ¿de qué? De oliva, ¿verdad? Hoy es con puro aceite de oliva, pero la unción sacerdotal era con 5 ingredientes. Obvio, yo no lo puedo hacer porque acuérdense que eso quedó declarado por Dios, que nadie podía volver a hacer un ungüento semejante. Pero, ¿cómo lo aplicamos hoy? Ya no es que me echen un aceite en la cabeza, ya no es que ahora me echen ese ungüento. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Para esto yo tengo que resaltar, y dijimos, que la palabra ungir o la unción, miren, primero, ungir significa, o unción, separar, consagrar, apartar. Es lo que significa. Quiere decir que cuando a los sacerdotes los ungieron, los separaron para ese llamado, los consagraron o los apartaron de la vida del mundo. Eso nosotros lo tenemos que aplicar. Porque si nosotros queremos hoy ser sacerdotes ungidos, no por 5 ingredientes. Ahorita les voy a explicar los 5 ingredientes, qué significan y cómo se aplican, ¿verdad?
Hoy tenemos que ver entonces que nosotros tenemos que ser personas, cristianos, para poder ejercer reyes y sacerdotes, que tenemos que ser ¿qué? Separados del mundo, consagrados para Dios o apartados de una vida en la que nosotros estamos en un mundo. Yo no me puedo ir a vivir a un cerro, o sea, no puedo decir, yo no, me vuelvo ermitaño, me voy a un cerro y ya no le hablo a nadie para no contaminarme. Es que realmente eso no estoy hablando. Lo que yo estoy diciendo es que a lo mejor en mi trabajo, o en la escuela, en mi casa, con los vecinos, donde quiera que yo me desarrollo, hay un grupo de personas que no son creyentes. ¿Pero qué quiere decir? Que en mi interior y en mi espíritu y en mi vida yo estoy ¿qué? Consagrado, separado, apartado de una vida para Dios. Ok, yo quiero entonces que al decir, incluso también es la palabra purificado, ¿no? Los consagrarás, dijo el Señor. Ok, si nosotros nos ponemos a ver, yo quiero resaltar entonces Efesios. Yo tengo que resaltar la palabra en el libro de los Efesios. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a entender cómo es que entonces nosotros somos ahora apartados, consagrados. Capítulo 5, en Efesios capítulo 5, y nos va a llevar a entender cómo es eso, que nosotros ahora somos apartados, consagrados, en el versículo 26. Vean lo que dice. Si nosotros vemos el contexto, oigan lo que dice, está hablando de los esposos y las esposas. Dice que el esposo que ama a su esposa, la consagra, la santifica. Y más, miren lo que yo puedo decir en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casas lo estén a sus maridos en todo. Y le da el consejo a los maridos. Podemos decir, ¿quién es nuestro marido hoy? ¿Quién es el esposo? Cristo. Recuerde, Mateo capítulo 25 nos habla de la parábola de 10 vírgenes. 5 insensatas y 5 prudentes. O 5 imprudentes y 5 sensatas. ¿Cómo lo quieran decir? Ok, póngale atención. Y dice que todas cabecearon y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un clamor o un grito que decía, ahí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Verdad que dice así? Pero ¿cómo dijo? ¿Viene el novio o viene el esposo? El esposo. Dice que las insensatas dijeron, denos aceite a nosotros, de su aceite. Las prudentes dijeron, no, vayan y compren ustedes. Cuando las insensatas fueron y regresaron, dice que ya estaba ¿qué? Cerrada la puerta. Ya habían entrado ¿a dónde? A las bodas. Pero ya, si ustedes le pusieron atención, ahí ya venía, no venía como novio, ya venía como ¿qué? Como esposo. Las 5 prudentes que entraron a las bodas del Cordero. No eran la esposa, eran los invitados. Porque, híjole, me voy a meter en otro rollo, pero no me voy a salir pronto de ahí, porque si no, esos son otros 20 pesos. Y quiero decir por qué. Porque Apocalipsis dice, bienaventurados los que fueron invitados a las bodas del Cordero. La esposa no es un invitado, ¿o sí? Ok, vuelvo a decir eso. Esperamos a ver si para la otra semana lo enseñamos y voy a explicar qué sería eso. Ok, pero vuelvo a repetir, dice que dijeron, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. El esposo es Cristo. ¿Y la esposa quién es? La iglesia, correcto. Entonces, si nosotros empezamos a ver, cuando le está dando el contexto a los maridos, ¿quién es el marido? Cristo y la iglesia. Pero vean lo que dice, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ya lo hizo, ya nos amó y se entregó. Los maridos deben de amar a las esposas. Verso 26. ¿Para qué se entregó por ella? Verso 26. 2 cosas. Para santificarla. Entonces, el proceso de la unción, ahí va. Porque dice que la palabra unción es separar, consagrar, apartar o purificar. Y dice que Cristo, en el verso 26, Cristo se entregó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, ¿cuál es el propósito? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí me lleva algo terrible. El sacerdote tenía muchos errores, vamos a usar la frase, tenía muchos pecados, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo primero que le hacían? Lo lavaban. ¿Se acuerdan que dice aquí el verso 27? No, verso 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua. Luego verso 27, a fin de presentársela purificada, como una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Ahí viene el otro proceso. El sacerdote podría tener muchos pecados, pero sus pecados eran borrados primero con el agua. Luego, el sacrificio que Cristo había hecho, el cordero que se entregó, borraba los pecados. Y viene la parte final. Dice, a fin de presentársela, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Es el aceite. Lo que le hacía, ahorita lo voy a demostrar, porque ese aceite olía muy bonito. ¿A qué creen que olía? ¿No? Miren, en el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 12, cuando la reina Esther, figura de la iglesia, la reina Esther es figura de la iglesia, el rey, figura de Dios. Vean lo que voy a decirles por qué. Cuando la reina Esther la llevan para ser la esposa del rey, antes de que sea la esposa, ¿saben dónde la pusieron? No, la pusieron todo un año antes de la boda la pusieron un año, 2:12 de Esther, ahí lo van a encontrar. Dice que la pusieron un año antes en la purificación. ¿Y cómo la purificaron? Dice que 6 meses, 6 y 6. ¿Por qué? Miren, esto es bien importante porque es un misteriote bien grande. 6 meses, el primer 6 meses la pusieron en aceites de mirra. ¿Ya lo tienes? Creo, ¿lo buscaste? No, ok. A ver, vamos a buscarlo, porque si no, vamos a pensar, los que nos están oyendo allá en casita, y jale su Biblia, los que están en casita también, búsquenlo en el libro de Esther. Y póngale mucha atención. Después de Nehemías, está Esther, ¿verdad? Y vamos a ver, Esther, capítulo 2, versículo 12, yo digo que es el 12. Ajá, miren lo que dice. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, Asuero, después, para llegar delante del rey, después de haber estado 12 meses conforme a la ley, pues todo un año, acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, vean lo que dice, 6, el primer 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Qué hacían antes de presentarse al rey? 6 meses, ¿en dónde estaban? En mirra, en ungüentos de mirra o en aceites de mirra. Y el otro 6 con perfumes. ¿No es cierto? Para que el día que él ya se presentara delante del Padre, ¿cómo se tenía que presentar? Oliendo rico, es lo que dice Alberto. Oliendo bonito. Muy rápido. Cristo. Pero aquí voy. Porque voy a explicar el primer 6 y el segundo 6. Si los juntamos el primer 6 de los 6 meses y juntamos el segundo 6, ¿qué número se convierte? 66, que son los 66 libros de la Biblia. Lo que dice que somos lavados por la palabra. Esos 66 libros hacen un lavado en nuestras vidas, en nuestras almas, para que nos podamos, el día que nosotros nos presentemos delante del Rey, nos presentemos oliendo, ¿qué dice? Rico, bonito, sabroso. ¿No es cierto? Lo mismo, vean lo que voy a explicar. El sacerdote, oigan, el sacerdote lo lavaron. ¿Se acuerdan de eso? De Aarón, Levítico capítulo 8, versículo 6, lo lavaron. Luego le cambian la ropa, se quita la vieja o la sucia y se pone vestiduras nuevas. ¿Estamos de acuerdo? Luego hace su purificación, tenía que consagrar el cordero y todo. Y luego lo ungen con aceite para ir adentro del templo. Cuando entraba al templo, ¿cómo entraba oliendo el sacerdote? Porque ya había estado literalmente. ¿Se acuerdan que uno de los ingredientes es la mirra? Por eso les dije que son 5 ingredientes. Mirra, luego lo voy a explicar, bueno, para los que apuntaron, es mirra, canela, cálamo, casia y aceite de olivos. Todo eso iba a ser
un ungüento o un perfume, según del perfumista. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 30, versículo 25. Todo era conforme al estilo o al orden del perfumador. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿cómo iba oliendo? Bien. Eso habla de que él ya había sido, ¿qué? Consagrado. Por eso, ahora voy. Por eso Efesios, que es a donde el versículo que yo tomé, ya lo cerré, pero es lo que el versículo que tomé, Efesios 5:26, ¿qué es lo que dice? A fin de presentársela una iglesia, ¿qué? Gloriosa. Es una iglesia que huele, ¿qué? Bien, rico, según el orden del perfumador. Esto me llama a entender a mí algo, pastor, ¿y cómo lo aplicamos hoy en nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos hoy que nosotros seamos ungidos, consagrados, apartados, separados, purificados? Porque dijo Efesios, vuelvo a repetir, a fin de presentarse una iglesia gloriosa. Ese es el meollo de todas las cosas. Cristo viene por una iglesia, ¿qué? Gloriosa. Yo les voy a preguntar a los que están aquí conmigo, ¿cuál sería la iglesia gloriosa? Porque a lo mejor les pregunto a los que están en casita y todos me van a poder responder. ¿Cuál sería una iglesia gloriosa? A lo mejor les doy opciones, ¿va? Algunos me pueden decir que la iglesia gloriosa es una mega iglesia, una iglesia que tiene 5,000 gentes. Tal vez pueden decir que esa es la iglesia gloriosa. Tal vez otra opción, alguien me pueda decir que la iglesia gloriosa es donde hay milagros, muchos milagros. Tal vez alguien me pueda decir, o otro me pueda decir, que la iglesia gloriosa es donde hablan lenguas, saltan una alabanza tremenda, ya grabaron 5 discos, 8 discos, y esa es una iglesia gloriosa. ¿Será esa una iglesia gloriosa? No. ¿Cuál sería la iglesia gloriosa? Una pura y sin mancha. Una pura y sin mancha. ¿Fabi? ¿La que qué? La que sigue la palabra. La que sigue la palabra. ¿Cuál sería? Donde tiene verdaderos sacerdotes. Donde tiene verdaderos sacerdotes. Oigan lo que voy a decir. Realmente la iglesia gloriosa es la iglesia, dice. A ver, vamos a leerlo otra vez, porque si no, porque el mismo Efesios nos da la respuesta de cuál es la iglesia gloriosa. Efesios dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Pero para llegar a la iglesia gloriosa, en el versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Y qué quiero decir? A través de la purificación, a través de la purificación. Esto es algo tremendo, quiero decir, y algo por qué. Porque para los que no escucharon el tema de la purificación, pues fue el tercer tema, ¿no? Creo que fueron las purificaciones, la parte 3. Quiero que entonces nosotros entendamos algo. ¿Qué es lo que nos purifica? ¿Y cuál es la iglesia gloriosa? Muy rápido. ¿Cuántos ingredientes eran? ¿Cuántos ministerios hay en la iglesia? ¿Cuáles son? Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Quiero decir esto porque, híjole, lo que hacía que el sacerdote oliera rico, dijéramos, y fuera consagrado, eran 5 ingredientes: mirra, canela, cálamo, casia y aceite de olivas. Estos 5, mezclándolos, hacía uno solo, ¿no es cierto? ¿Hacía un solo perfume o eran 5 perfumes? No, eran 5 ingredientes que conformaban un solo perfume, ya mezclado, un solo perfume. Ese solo perfume hacía un olor sabroso, rico, la mezcla de las 5 especies, vamos a decir, hacía un olor rico, sabroso, y era el que le daba la consagración, el ungimiento, y al mismo tiempo porque ¿qué significaba? Oigan esto, para los que están apuntando en casa, es la habilitación. Por eso yo les dije, un sacerdote podía estar vestido de sacerdote, podía haberse lavado, podía haberse puesto la mitra, podía haberse puesto el pectoral o el efod, pero si no tenía el aceite, no estaba habilitado. Yo voy a hablar solamente ahorita del aceite sacerdotal, porque ustedes pueden encontrar en la Biblia, oigan, ¿a quiénes ungían? A los sacerdotes, a los profetas y a los reyes.
Díganme un rey que ungieron con aceite. El más famoso, ¿va? David. Pero también a Saúl lo ungieron con aceite. Y todo rey, antes de empezar un reinado, lo tenían que ungir. Un sacerdote, antes de comenzar un sacerdocio, lo tenían que ungir. Aunque yo estoy hablando del aceite sacerdotal o de la unción, porque no era el mismo aceite que usaban para los reyes. A un profeta, también antes de ser profeta, lo ungían con aceite. ¿Ok? Cuando se le reconocía su ministerio profético. Y yo quiero decir algo aquí. No estoy hablando es que en la iglesia cualquiera hoy trae bien buzos y dice, no, es que yo soy profeta y a veces no son profetas. Pero eso son otros 20 pesos, porque es otro tema y lo voy a explicar por qué. Sí, ¿por qué? Lo voy a explicar, nomás así de rápido. Porque una cosa es el ministerio profético y otra cosa, oigan, el ministerio profético y otra cosa es el don profético o el don de profecía. ¿Escucharon la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es ministerio y el otro es don. Ándele. Pastor, ¿cuál es la diferencia? No estoy en ese tema, pero esperamos, hay que apuntar esos temas para que yo los pueda ir hablando. A ver si la próxima semana hablo de eso. Ese va a ser nuestro tema. Porque ya llevamos 2, dije, a ver si la otra semana hablábamos de otro también que dije anterior, no sé cuál fue, pero bueno. Quiero que nosotros le pongamos atención. Y yo estoy hablando del aceite sacerdotal. Ese aceite, ¿se acuerdan que dijo que no lo podían usar para nadie más? Ni para los reyes, ni para los profetas. Para los reyes era otro aceite. ¿Sí? Era otro aceite, digan. Por ejemplo, Samuel ungió a David. ¿Y creen que lo ungió con este aceite? No, porque Dios dijo, no se podrá poner en otro hombre ni en otro animal, solamente para los sacerdotes. ¿Verdad que sí? Ahora voy a explicar, a ver, ¿cómo lo aplicamos ahora? Muy rápido. ¿Cómo nosotros podemos ser ungidos como sacerdotes? Como eran 5 ingredientes, yo lo puedo ser ungido a través de que yo soy habilitado, porque la palabra ungir es que alguien lo habilitaban. Al sacerdote lo habilitaban, al profeta cuando lo ungían lo habilitaban, al rey no podía ser rey sino primero lo ungían, o sea, lo habilitaban. El hecho de ungir es una habilitación. Yo no puedo, porque vuelvo a repetir, así, y lo digo, vuelvo a repetir como la vez pasada lo dije. Dividimos una iglesia, nos vamos, nos llevamos y ya me pongo como pastor. Yo pregunto, ¿es verdad que ya soy pastor? ¿Quién me habilitó? Yo mismo. A lo mejor digo, porque hoy que dijo una persona, dijo, es que yo dije que ella era el tiempo de que mi esposo se levantara como pastor. Quiero decir, ¿quién lo está habilitando? Su esposa. Y la mayoría, perdónenme lo que voy a decir, pero muchos lugares se van por votaciones. A ver, vamos a votar. ¿Quién quiere que sea nuestro líder o quién quiere que sea nuestro pastor? Tenemos a Alberto en la primera planilla y a Fabi en la segunda planilla. Y el que tenga más votos, ese gana. Y entonces vamos a suponer que ganó Alberto. Dice. ¿Quién te habilitó? El hombre. ¿Quién te escogió? Un comité, digo. Ok, es verdad lo que estás diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque una de las reglas para ser sacerdotes dice que Dios, yo quiero decir una cosa, Aarón que era de Moisés, su hermano, y yo pregunto, ¿Moisés escogió a Aarón? ¿Quién lo escogió? Ahí está, pero muchos no están habilitados. Ahora voy a explicarlo por qué. Porque como son 5 ingredientes, el aceite era 5 ingredientes, que era lo que le daba un buen aroma y habilitaba al sacerdote para el sacerdocio, yo lo quiero explicar muy rápido. ¿Qué es lo que nos va a habilitar a nosotros como sacerdotes? 5 ministerios. Esa es la iglesia gloriosa. Esa es la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa no es la que tiene multitud de congregantes, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Digo, porque hay congregaciones, perdón lo que voy a decir, pero hay congregaciones no de 5. O sea, aquí podemos decir que de 5,000 ya es la mega. No es cierto. Hay congregaciones más grandes, ¿eh? Digo, en Colombia hay de 20,000, 25,000. En Guatemala hay congregaciones de 15,000, 20,000. O sea, hay congregaciones también en Estados Unidos de 15 y 20,000 personas. O sea, esas son, cualquiera podría decir, yo voy a una de 5,000 y llega otra y dice, yo voy a la de 20,000 o a la de 15,000. Esta es la gloriosa.
Alguien puede decir, no, pero es que la nuestra, ya grabamos 5 discos de alabanza, esta es la iglesia gloriosa. Nada de eso hace a la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es la que no tiene mancha ni arruga. Pero para que sea la iglesia gloriosa, primero tuvo que pasar habiendo sido purificada. Efesios capítulo 5, verso 26 y 27. Habiéndola purificado. ¿No es cierto que dice así? Ok, pero ahora voy a explicarlo mejor. Hay congregaciones que no aceptan los 5 ministerios. He oído, oigan lo que voy a decir, gente que dice, es que hoy apóstoles ya no sirven, ya no se puede ejercer el ministerio apostólico. Los apóstoles nada más fueron 12 que son los de Cristo. Ok, si yo digo, perfecto. Si yo digo, y esto es como nomás para aclararlo, si alguien dice que nada más fueron 12 apóstoles y que son los de Cristo, yo diría, ¿y dónde entra Matías? Matías, no, espérense, que están adelantándose muy rápido. Primero Matías para hablar de los 12. ¿Dónde ponen a Matías? Si Matías fue el sucesor de Judas, entonces ya no son 12, ahora son 13. ¿No es cierto? Ok. Años después, no estoy diciendo días ni meses, porque alguien me puede decir, Matías fue meses, literalmente fue un mes después, ¿no es cierto? Después de que Jesús fue al cielo, fue en el Pentecostés, después del Pentecostés hacen la elección y escogen a Matías, podemos decir 1 o 2 meses después, o unos días después. Pero oigan esto, años después que ya no está Cristo, ¿dónde dejamos a Pablo? Que también es apóstol. Entonces, si alguien me dice que nada más son los 12, entonces, perdón, pero entonces hay que deshacernos casi de todo el Nuevo Testamento. Porque Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Todas las epístolas y todas las cartas son de Pablo. O sea, que es lo mismo, epístola y cartas son para el mismo. Pero quiere decir, ¿cuántas escribió Pablo? Creo que son 14, ¿no? 14 son los libros que pues, desaparecería el Nuevo Testamento. Porque entonces nomás nos quedaríamos con las epístolas de los apóstoles, que sería 1 y 2 de Pedro, Santiago y Juan, 1, 2 y 3 Juan. Nada más. Nos quedaríamos con los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Y eso sería todo nuestro Nuevo Testamento. Ahora, yo le puedo mencionar más apóstoles del Nuevo Testamento. Hay iglesias que no aceptan a los profetas. No, es que los profetas no, pero oigan lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de profetas, verdaderos profetas, no de hermanitos que dicen, Dios me dijo, Dios me habló y ya por eso ya piensan que son profetas. O de alguien que en la reunión de momentos dijo, pueblo mío, el Señor dice, y dicen, no, ya profetizó. Eso no es profetizar. Porque vuelvo a decir, una cosa es ministerio profético y otra cosa es don de profecía. Ese es otro de los temas que habíamos dicho. Esos son otros 20 pesos, que era el tema que habíamos dicho primero, ¿verdad? Y quiero decir algo que es importantísimo. Hay un versículo en la Biblia que dice que los profetas solamente hasta Juan el Bautista. ¿No es cierto? Ok. En el libro de los Hechos, vamos a verlo rápido. En el libro de los Hechos, el otro día lo vimos en Hechos, fue 14, ¿no? 14:1, creo que sí. Cuando dice, rápido, nos vamos a ir al libro de los Hechos, búscamelo. Hechos, aquí está la Biblia. Hechos, sí. 14:1, ¿qué dice? A ver. No, más dímelo, ¿qué dice? No, espérame. Es que era que encontramos que había profetas. Dice 13:1, no es 14, sería 13:1. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Ok, me lo va a leer. Bueno, lo voy a leer. Dice, Hechos 13:1, para los que están apuntando en casa, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, vean, en la iglesia de Antioquía, ¿había qué? Profetas y maestros. Y incluso dice los nombres, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Y qué dice? ¿Ellos qué eran? Profetas, ¿y eran qué? Maestros. Entonces, si alguien me dice a mí que los profetas, porque hay iglesias que dicen no aceptan el ministerio profético, no, ya profetas ya no, pero yo quiero decir algo, tal vez
tal vez por miedo, porque se ha abusado de ese ministerio, como ahorita se está abusando del ministerio apostólico. Hoy todo mundo se dice que es apóstol. Todo mundo ya se autonombra apóstol o se pone el título o se titula con el título de apóstol. Ya todos son apóstoles. Y cuando uno les pregunta a esos que se dicen apóstoles, ¿qué son apóstoles? Ni siquiera saben qué es un apóstol. Hoy todo mundo en los 90s y el año 2000, del 2000, se abusó, oigan lo que voy a decir, se abusó del ministerio profético porque todos eran profetas, todos profetizaban y todos eran profetas. Y todos se creían profetas. Y quiero decir, yo no dudo que a lo mejor profetizaban, pero eso no era que ellos fueran profetas. Tenían don de profecía, pero no eso no los hacía ¿qué? Profetas. Así se los digo honestamente, ¿verdad? Pero digo, por eso muchos tienen el miedo de aceptar el ministerio profético y dicen, ya profetas ya no, porque se abusó de eso y muchos por miedo del abuso no aceptan. Pero yo diría, ¿dónde entran entonces estos profetas? Porque decían, ellos se basan que solamente hasta Juan. ¿Y estos? Ya no está Juan el Bautista, ¿y estos? En la iglesia, dice, incluso, no dice sinagoga, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y menciona nombres. ¿Dónde los dejamos? Y no es el único, porque incluso hay un hombre, no me acuerdo cómo se llama, que tenía hijas profetizas también. En el libro de los Hechos vino un hombre que sus hijas eran profetizas. No es decir, a ver, porque vi que ya me voltearon a ver, y como a mí me gusta todo comprobarlo, a ver. No lo encuentro. Pero bueno, vamos a ver. Yo podría decir entonces, ¿va? ¿Dónde dejamos? Luego, ¿yo saben qué es lo único que hoy se está ejerciendo literalmente en las iglesias? Pastores y maestros. Cuando digo maestros, no me estoy refiriendo a los hermanos. A ver, ya lo encontraste. ¿Qué es? Es Hechos 21:8. 21:8, ok, miren lo que dice. Y estamos en Hechos, que ya estamos en la gracia. Ya llegó el día del Pentecostés, ya pasaron todo eso. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, es el evangelista. ¿Él qué era? Evangelista. Que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas, ¿qué? Profetizaban. ¿Sí? Vuelvo a repetir, una cosa es profeta y otra cosa es profetizar. Una cosa es don de profecía y otro es ministerio profeta, de profeta o profético, como queramos decir. Ok. Hoy en las iglesias, vuelvo a repetir, nada más hay pastores. Y oigan lo que voy a decirles, oigan esto que voy a decir. Y hay maestros. Pero yo no me estoy refiriendo a los hermanos que escogen para que cuiden a los niños. Porque dicen, esos no es maestros de la escuelita dominical. De esos maestros yo no me estoy refiriendo, O la maestra de los niños, cuando dice que eran pastores y maestros, a esos maestros yo me estoy refiriendo a esos grandes hombres, maestros de la palabra, como este hombre, era evangelista. Había uno que se llamaba Apolos, ese era un maestro de la palabra. Ese cuate era un maestro de la palabra. A ver si también está en Hechos. Cuando se encuentra con Aquila y Priscila. Ahí dice que el cuate sabía usar la Biblia muy bien, enseñaba. Ese era un maestro de la palabra. Hoy yo no me estoy refiriendo en las iglesias. Esa es una iglesia gloriosa, la que realmente tiene maestros de la palabra. Pero un maestro de la palabra, quiero explicarlo bien, no son aquellos que se la saben de memoria, porque tantito ya tomaron un curso, ya tomaron 2 cursos, porque ya se la saben de memoria, ya se sienten que son maestros. Y yo no estoy hablando de esos maestros que están inflados. A ver, Hechos capítulo 18, versos 24 y 25 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y miren las características. Primero es varón. Y para los que no saben, que nos están escuchando y que no saben qué es un varón no es lo mismo que un hombre.
Una cosa es un hombre, según Corintios, dice que un hombre es animal. Y el varón, como en el caso de Job, dice que era varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un varón es recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Tiene 4 características. Según Génesis capítulo 6, versículos 10 y 11, Noé, varón justo. Este cuate era un varón. ¿Cómo dice que tenemos que llegar? A ser el varón perfecto, no hombres. Primero dice que este era un varón. Número 2, elocuente. Y número 3, vean esto que dice, poderoso en las escrituras. ¿Cómo era? Hijo, es que no estoy diciendo, porque vuelvo a decir, hoy pueden decir, no, porque hoy puedo decir que en las iglesias está también llena de cabezones, de gente que se siente así que no, yo ya sé todo, yo ya tomé el curso 1, el curso 2, tomé hermenéutica, apologética, exégesis y quién sabe qué, y piensan que por eso ya son maestros de la palabra. El maestro de la palabra es el que, nada más rápido, a ver, está en el libro de Eclesiastés, nos va a decir que es un maestro. En Eclesiastés, en el capítulo, me parece que es 12, ahorita lo busco rápido, pero me parece que ahí viene, dice que, 12:11 de Eclesiastés nos dice que es un maestro. Miren lo que dice. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ese es un maestro. El que sabe la palabra, como dice que era poderoso. Hablando de Apolos, era poderoso en las escrituras. Lo que quiere decir es que era un maestro en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Vean las características de un maestro, Es varón, es elocuente, es poderoso en las escrituras, está instruido en el camino del Señor, es de espíritu fervoroso y habla y enseña diligentemente lo concerniente al Señor. Nunca va a hablar de él. Hechos 18, para los que están apuntando en casa, 18:24, diligente en lo concerniente al Señor. Hablando de Apolo, es un maestro. Bueno, vuelvo a decir, si nosotros entendemos cuál es la iglesia gloriosa, oigan lo que voy a decirles allá en casita y a todos los que nos escuchen, tal vez no solamente de Cristo, sino de otros lados. Una iglesia gloriosa es la iglesia que tiene y que ejerce los 5 ministerios. Al ejercer los 5 ministerios, esos 5 elementos, porque el Señor los colocó, según Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, ¿cuál es la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que habilita a los sacerdotes, los perfecciona, los unge, los 5 ministerios. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuándo se acabaron los 5 ministerios? ¿cuál no será la fecha de caducidad de los 5 ministerios? No, sí, no tiene, pero sí no lo dice. ¿Cuándo? A fin de perfeccionar. Cuando la iglesia sea perfecta, cuando la iglesia ha terminado la perfección, están habilitados entonces. ¿No es cierto? Estamos habilitados y estamos ungidos. Entraríamos entonces ya con el aceite de la unción. No sé cuánto tiempo llevo. Fabi, ¿me dices cuánto tiempo llevo, porfa, hija? Y quiero, para no tardarme, 1 hora, no, pues ya vamos a terminar nomás para decirle. Quiero decir algo que es importante, ¿verdad? Algo dentro de todas las cosas que podemos ver. Yo les decía, yo encuentro en la Biblia hombres que ni siquiera fueron ungidos con aceite, pero estaban ungidos. Miren, David en el Salmo 89:20 dice que Dios lo ungió. Ciro, que era el rey persa, pero en Isaías 45:1 Dios dice, Ciro, mi ungido. Incluso dice que está ungido. Jehú, en 2 de Crónicas 22:7, Dios le dice que es el que Dios usó para matar a Jezabel o para acabar con Jezabel. Dice que estaba ungido. ¿Cómo es la unción? Y cómo es una iglesia gloriosa que está ungida y que está habilitada. Porque ¿cuál es el hecho de ungir? La acción es habilitar a alguien.
Ya vimos que es apartar, consagrar, purificar, ¿no es cierto? Voy a terminar. Yo les decía, ¿cómo nos damos cuenta de la iglesia gloriosa? Muy rápido. La iglesia que está siendo una iglesia gloriosa es la iglesia que está siendo habilitada por los 5 ministerios, ¿sí? Y oiga lo que decir, y que está ejerciendo, oiga lo que decir, que está ejerciendo esa acción de purificar para que la iglesia esté perfumada, para que cuando se presente delante del rey sea digna, sin mancha y sin arruga. Vuelvo a repetir, Esther 2:12 nos dice 6 meses en óleo de mirra y 6 meses en perfumes, para que terminando ese periodo se podía presentar delante del rey. El rey, figura de Dios, Padre; Esther, la reina, figura de la iglesia. Termino ya todo, como en el caso de Aarón, es la iglesia. Salmo 133, no lo sabemos todos, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de toda la congregación, toda. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza. En otras palabras, en otras versiones es como el buen aceite que cae sobre la cabeza y desciende hasta la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, porque allí, en el último versículo del Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo es allí? ¿Dónde es allí cuando dice que Dios envía bendición y vida eterna? En la congregación, cuando nos juntamos todos, cuando todos estamos juntos, somos la iglesia gloriosa, que entonces fuimos habilitados por los 5 ministerios y estamos siendo perfeccionados y purificados para que seamos lavados como Esther en óleos de mirra, para presentarnos con un buen aroma. Como lo dice Efesios, el misterio del matrimonio, el misterio del esposo y la esposa. Maridos, a fin de presentarse a su esposa gloriosa, pura, sin mancha, a través del lavamiento de agua y purificados. Pues esperamos que les edifique. Hoy nosotros necesitamos ser ungidos, y no estoy hablando de aceite, estoy hablando de acciones. Necesitamos ser ungidos, la iglesia necesita ser ungida. No, vuelvo a repetir, no por el elemento aceite, porque, vuelvo a repetir, ese era un elemento que no se podía usar para nadie más. Al rey se le ungía con otro aceite y al profeta con otro aceite, muy diferentes al aceite del sacerdote. Nosotros no podemos hacer esa composición, pero ¿quién la hizo? Dios. ¿Por qué le vuelvo a repetir? Porque tal vez yo algún día le podría yo hablar. En Josué habla de 5 reyes, y yo podría hablar que es el ministerio antiministerio, podríamos decir. Porque en Efesios dice que Dios dejó 5 ministerios. Y Josué dice que tuvo que matar a 5 reyes, que es como lo contrario de los 5 ministerios. ¿Sí? Pues que Dios los bendiga a todos. Esperamos que este tema fue en 5 partes. Esperamos que a todos les haya servido, les haya edificado. Y hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a tu santo y bendito nombre. Permite que este mensaje que hemos hablado y que nos llene de edificación, de enseñanza, de conocimiento, de revelación a todos los que están escuchando a través de este medio el mensaje. Bendícelos y te pido algo, Señor. Úngenos, que sea tu Santo Espíritu el que nos unja, como lo dice en 1 de Juan, capítulo 2. Hijitos, vosotros habéis recibido la santa unción. Padre, que nosotros podamos ser la iglesia gloriosa por la que tú vienes y nos puedas presentar delante del Padre como reyes y sacerdotes, delante del Hijo como la iglesia gloriosa, la esposa. En el nombre de Cristo Jesús bendice a todos. Amén y amén.